Que el Señor les bendiga, hermanos, dice este comentario. A ver, señor Trino, dígame usted la interpretación correcta de Juan 14:8. Vayamos a la palabra del Señor. Juan 14:8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No cabe duda que Felipe entendía que Jesús no era el Padre. Jesús primeramente había hecho una declaración donde dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, hablando de que la única manera que el hombre se puede acercar a Dios es a través de Cristo Jesús. Jesús había hecho una afirmación extraordinaria, pero la va a completar en los siguientes versículos para que podamos entender la unidad en esencia que hay entre Dios Padre y el Hijo. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Esto no era nuevo. Veamos otras declaraciones donde Jesús se hace igual al Padre. Juan 8:19, respondiendo Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Dice el 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahí están todos los demás versículos donde Jesús es igual al Padre en esencia. Sin embargo, hay una distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como pudimos ver, hay un solo Dios, pero este Dios es tres personas y cada persona es plenamente Dios. Un predicador dijo sabiamente: cuando alguien me explique por qué en un cuarto oscuro hay tres velas y una sola luz, también yo les explicaré la Trinidad. Bueno, hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Este video surge porque alguien le hace una pregunta al predicador, que es trinitario, pidiéndole que explique Juan 14:8, donde Felipe le pregunta al Señor: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Esto da a entender que Felipe no sabía quién era el Padre. Felipe quería saber, no solamente Felipe, porque dice: muéstranos el Padre y nos basta. No dice y me basta, y nos basta. Los discípulos, los demás, también querían saber quién era el Padre. Pero Jesús da una respuesta no para confundirlos, no, sino para aclararles todo. Y los discípulos sí que lo entendieron. Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe le está preguntando: Señor, muéstranos el Padre. Dinos quién es el Padre. Y dése cuenta que después de esa respuesta, Felipe ni ningún discípulo volvió a preguntar sobre el Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y dice: el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Jesús no dice: el que me ha visto a mí es como si hubiese visto al Padre. No, Él no dice así. Él dice categóricamente, de manera rotunda: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Hombre, sencillamente porque el Padre es espíritu. Juan 4:24. Allí enseña que Dios es espíritu. Viene hablando del Padre. El Padre busca adoradores. Dios es espíritu. El Padre busca adoradores. Se está refiriendo a que el Padre es espíritu. Como espíritu, al Padre nadie lo ve. Pero el Padre se dejó ver. Se manifestó en carne, en la faz de Jesucristo. Entonces, el que ve a Jesucristo está viendo al Padre. ¿Por qué? Porque toda la plenitud del Padre, toda la plenitud de Dios estaba en ese cuerpo. Colosenses 2:9.
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud del Padre estaba en Cristo, en ese cuerpo. Ahora, 2 Corintios 5:19 también dice, porque Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, toda la plenitud de Dios. Entonces, Él dice allí en el título que coloca, Jesús es Dios, pero no es el Padre. Esa es una contradicción tremenda. Porque la Biblia enseña que nada más hay un Dios que es el Padre. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Más nadie se puede llamar Dios. El único que se puede llamar Dios, el único Dios que existe es el Padre. Y dice abajo, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, refiriéndose a la naturaleza humana de Jesús, porque Jesús en su naturaleza humana es un hombre, pero Jesús en su naturaleza divina es Dios, es decir, el Padre, porque nada más hay un solo Dios que es el Padre, más nadie. Dice aquí 1 Corintios 8:6, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre. Más nadie se puede llamar Dios. Ahora, Malaquías 2:10. ¿No tenemos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Nótese que aquel que nos creó es el mismo que es nuestro Padre. A más nadie se le puede considerar Dios sino al Padre. El único que se le puede llamar Dios es al Padre. Otros versículos, Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Tú, Jehová, eres nuestro Padre. El único que se puede llamar Padre es a Jehová. Vean lo que el Señor enseñó Jesús también, Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, porque uno es vuestro Padre. En el cielo, eso también hay que aclararlo, solamente hay un solo Padre. No hay dos padres, ni hay tres padres. Y ese Padre que es un solo ser, es Dios. Es al único que se le puede llamar Dios. Porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. También dice Efesios 4:5, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre. Un Dios que es nuestro Padre. A más nadie tú le puedes llamar Padre, si no es a Dios. Entonces, si hay un solo versículo en la Biblia donde diga que Jesús es Dios, es porque es el Padre. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, si Romanos 9:5 dice que Cristo es Dios, debe ser el Padre también. Porque no hay más Dios sino el Padre. No hay más Dios, a más nadie se le puede llamar Dios sino al Padre. Si Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, entonces si en Tito Pablo dice que Jesús es el gran Dios, es porque Jesús es el Padre. ¿O acaso tenemos que borrar Isaías 9:6? ¿Qué dice Isaías 9:6? Clarito, no podemos borrarlo. Él dice, Jesús es Dios, pero no es el Padre. Y entonces, ¿qué hacemos con Isaías 9:6 y con todos los textos que hemos mencionado? Porque un niño nos es nacido. ¿Acaso no sabe él que ese niño es Jesús? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. El nombre de ese niño, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno. ¿Sí se da cuenta? Cuando usted dice Padre eterno, se está refiriendo a Jesús. Y que conste que uno solo es vuestro Padre. Uno solo. No tenemos dos padres. Uno solo es vuestro Padre. Entonces, si la Biblia dice que Jesús es el Dios fuerte y es el Padre eterno, no hay duda, no hay cabida a ninguna Trinidad. Por eso los discípulos entendieron cuando Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los discípulos entendieron claramente. Por eso cuando en la gran comisión, en el nombre del Padre, ellos sabían cuál era el nombre del Padre. El nombre del Hijo, ellos sabían quién era el nombre del Hijo. El nombre del Espíritu, ellos sabían cuál era el nombre del Espíritu. Por eso bautizaron en el nombre de Jesús. Las cosas son claras en la palabra. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de orden. Y esa salida que buscan los trinitarios de que no, es que la Trinidad no se puede entender. No, es que hay muchas cosas que los trinitarios nunca podrán explicar porque son contradictorias a la palabra del Señor. Hermanos queridos, Dios es uno, Dios no es tres. Que el Señor Jesús les bendiga.